¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo hoy un en vivo, hoy 19 de julio del 2024, un en vivo con un invitado que va a estar en el Congreso. Ni siquiera es invitado, ya es de casa y va a estar con nosotros en el Congreso de Neurosintergia. Este congreso que va a hacer este 1, 2 y 3 de noviembre del 2024 aquí en la Ciudad de México. En este en vivo, pues vamos a platicar con Fernando Sánchez Turrión. Yo no te voy a platicar quién es Fernando Sánchez Turrión, el mismo Fernando Sánchez Turrión te va a comentar. Yo solamente te digo, va a estar en el Congreso y va a compartirnos toda su experiencia. Adelante, Fernando. ¿Quién es Fernando Hola, Sánchez Turrión? Cuéntanos quién eres. hola, hola a todos y a todas. Es un placer, de nuevo estar aquí con todos vosotros. Y bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? Bueno, pues soy un, digamos, vamos a decir psiconauta. Hoy, palabra nueva, un explorador de la psique, podríamos decir, casi, ¿no? Un explorador de la mente, un explorador de la conciencia. Me considero por lo menos eso. Eso es lo que de alguna manera busco, yo creo, ¿no? A través de todo lo que, bueno, de todos los caminos que he ido recorriendo, yo creo, a lo largo de la vida, desde el camino de la ciencia, el camino de la mística, el camino de la meditación, y otros caminos y otros senderos que se van abriendo paulatinamente. A medida que vamos ampliando el abanico de posibilidades y de senderos, pues van apareciendo también personas, como en este caso apareció aquí pues Ruth y, y su proyecto de neurosintergia, y es otra vía que se nos ha abierto, muy importante, y que para mí me da mucho gusto, mucho placer estar ahí, y compartir y seguir explorando y seguir caminando hacia adelante. ¿Me Eh, definirías? Creo. Sí, ¿cómo te definirías? O sea, ¿Cómo como me- una persona esotérica, una persona normal, un investigador, un explorador, porque tu origen sí, es la física, o sea, tú eres físico de profesión. sí, sí. De profesión físico, efectivamente, fue el primer sendero que yo inicié en mi juventud, estudiando física en la facultad, y fue como decías tú muy bien, el primer camino, por decirlo así, el primer sendero, pero luego aparecieron otras cosas, bueno, se puso sobre la mesa pues mis inquietudes más profundas, podemos decir, es decir, yo siempre me había preguntado, pues no sé, cuál es la naturaleza de la realidad, qué es la consciencia, qué soy yo, por qué estoy aquí, qué pinto aquí en este mundo, ¿no? ¿Cuál es mi proyección? ¿Cuál es mi propósito de vida? Son preguntas como muy espirituales. Entonces me definiría como un buscador de esas preguntas. Un buscador de respuestas. No sé si buscador de respuestas o planteador de preguntas, porque a veces surgen más preguntas. Es muy curioso. Sí, sí, pero un explorador, un caminante de la conciencia, un psiconauta. Me definiría así. Me definiría así. Con Sí. todo esto que tú has observado desde la perspectiva de esta área de estudio que es la física, Mm, hasta la experiencia que tú traes en mindfulness, en la sí. yoga, ¿cuál será el límite del ser humano? ¿Hasta dónde podemos llegar? O realmente cuando nosotros hablamos de estas cosas extraordinarias, estamos considerando que entramos en esta locura, como le denomino yo, en un debraye, ¿no? En inventar Sí. cosas que no son. ¿Hasta dónde Sí. llegará, digamos, esta evolución humana? Bueno, pues es posible, yo intuyo que es posible que esa evolución quizá no tenga límites. Entonces ahí tendríamos un poco que ver cómo ha sido el desarrollo de la conciencia desde los inicios del ser humano, desde la aparición del ser humano en el planeta hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, hay investigadores que ya han hecho eso, ¿no? Que ya han investigado cuál ha sido el desarrollo de la conciencia, que de alguna manera ese desarrollo se resume un poquito bastante, yo diría, en cómo evoluciona la conciencia desde el nacimiento de un ser humano
hasta que se hace adulto, ¿no? Como que va atravesando toda una serie de... es un proceso de desarrollo, ¿no? Y de transformaciones. Desde la experiencia... bueno, creo que esto en psicología, quizá tú sepas o lo conozcas, el desarrollo de Jean Piaget, que es este psicólogo francés que habló del desarrollo bueno, de las distintas fases del desarrollo, desde la parte más física, más material, más corporal, hasta el desarrollo operacional formal, hay toda una serie de fases, ¿no? Y más allá de esa última fase, pues quizá haya más, ¿no? Lo que comúnmente se pueden conocer o se conocen o se nombran como pues, los estados superiores de la consciencia, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar eso? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero quizá no, quizá sea algo abierto. Y también hay que tener en cuenta, yo creo, otra cosa. También poniendo en perspectiva todo esto, y atendiéndonos también un poco al desarrollo evolutivo desde el origen del cosmos prácticamente, normalmente se suele decir que tenemos, o que la realidad está constituida por tres reinos, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Que ahí estaríamos nosotros, ¿no? Como animales que somos. Entonces quizá haya un cuarto reino. Quizá en un futuro, en una evolución futura, pueda surgir algo que ni siquiera podemos todavía concebir, que no será ni un vegetal, ni un animal, ni un mineral, ni un vegetal, ni un animal, sino que será otra cosa que a su vez resuma en sí mismo o integre todos esos elementos anteriores. ¿Sabes? Entonces, es muy interesante, ¿no? Poder ponernos a imaginar hacia dónde nos puede conducir todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que a través de la meditación y a través de pues todo esto que hablamos de estados alterados de conciencia, estados místicos, experiencias místicas, ahí ya de alguna manera se van vislumbrando, ¿no? Todos esos estados diferentes al ordinario, ¿no? Y que pueden ser nuestra referencia para el futuro, claro. Sí, porque qué tanto estas experiencias místicas forman parte de nuestro ser natural y que, digamos, ha habido como toda una escuela de aprendizaje en donde te implica que estés tú en la parte más mundana, en la parte más social, cómo estos estados místicos podrían ser justamente esta introyección total en esto que el doctor Grimberg llamaba la autoalusión para Eso es, poder entrar en esta conexión, digamos, mucho más amplia. eso En es. una cosa, tú y yo hemos como coincidido, que es si nosotros somos parte de esta materia que conforma el todo, deberíamos de seguir las mismas reglas que se han abierto para toda la materia. En este sentido, ¿tú qué consideras que es la conciencia? ¿Qué considero que es la consciencia? Gran pregunta. Yo creo, vamos, yo diría que esa es la pregunta de las preguntas. Y ya hemos hablado probablemente en otras ocasiones del tema. Yo creo que me lo has planteado alguna otra ocasión, quizá. Y a lo mejor no podemos dar una respuesta definitiva de una vez por todas, porque conciencia probablemente es todo lo que es, todo lo que es. La realidad es conciencia, es lo que yo pienso, por lo menos, ¿no? Todo lo que ha sido, todo lo que es, todo lo que es y todo lo que será es conciencia, es decir, toda la manifestación de todo lo que estamos observando ahora mismo, todo lo que estamos contemplando, la realidad física es conciencia, la materia es conciencia, las emociones son conciencia, el cerebro es conciencia, los pensamientos son conciencia. Entonces es algo así como yo a veces lo imagino como una especie de ventana, ¿no? Es como un hueco, la ventana es un hueco que es vacío, ¿no? La ventana no es nada realmente, pero a través de la ventana puedes ver lo que hay al otro lado, ¿no? La ventana te permite ver la realidad que está al otro lado, pero la ventana solamente la puedes percibir o captar a través del hueco, es decir, a través del marco de la ventana, ¿sabes? Un marco que podamos practicar en una pared y la conciencia en ese sentido sería como un vacío a través del cual se
percibe toda la realidad. ¿Qué ocurre si eliminamos la pared y el marco? De repente esos límites de la ventana desaparecen, pero el hueco, el espacio vacío sigue estando, ¿no? Sigue existiendo. Entonces, en ese sentido, la consciencia es algo que es indestructible. Está siempre ahí. Entonces, bueno, es muy paradójico a lo mejor, pero es un gran misterio y a la vez un gran desafío el poder investigar todo esto, lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que otras personas están haciendo. Y es como intentar, yo creo, estudiar algo desde diferentes campos, ¿no? Estudiar lo mismo desde diferentes campos. Entonces, cada campo te va a dar una respuesta a lo mejor diferente, ¿sabes? Es como la historia esa del elefante, ¿no? El elefante, no sé si la conoces o lo conocéis. Es una historia india. Hay varios ciegos tocando un elefante, entonces cada uno toca una parte y uno dice, ah, no, es como un tronco, ah, no, es como una hoja de papel, ah, no, es como una roca. Entonces lo dicen de diferentes maneras, o sea, lo definen de diferentes maneras, pero en realidad están hablando de lo mismo, que es el elefante, ¿no? Entonces yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Por donde van las cosas. No sé qué te parece a ti. No, es increíble porque digamos que sí, efectivamente, el elefante es la realidad con R mayúscula y ¿No? la descripción que nosotros hacemos es la realidad con R minúscula, ¿no? Lo que nos Eso da es. nuestra experiencia, nuestros conceptos, nuestro significado. Mm. Digamos, ¿tú qué opinas? Digamos, tú y yo más somos de la misma edad. No vamos a decir qué edad tenemos, No pero vamos a somos de decir la ni qué misma edad. mes ni nada, 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 ni qué Somos año tampoco. atemporales. Pero tú estuviste en esta parte donde todo lo que nos explicaba se denominó, se englobó en lo que se llama mística. Ujú, Mística, y luego empezó a surgir con una gran fuerza cuántica. ujú. ¿Consideras que esta vez cuántico viene a sustituir a lo místico? ¿Cuáles son los peligros de hacer eso? Eh, bueno, a ver, la cuántica mm, no deja de ser una teoría en sus inicios y todo el desarrollo posterior no deja de ser una teoría física, que nació en el seno de la física. Y sí que es cierto que, bueno, que la palabra cuántica y el concepto cuántico luego se ha ampliado y se ha utilizado de muchas maneras, ¿no? Pero todo el mundo también es libre de hacerlo, ¿no? Y la mística yo creo que es algo como más arraigado en la tradición, digamos, ¿no? En las tradiciones contemplativas, pues llevan siglos de andadura, ¿no? Desde que se iniciaron. Y es una buena pregunta. ¿Qué nexos, por ejemplo, qué nexos hay en común entre la mística y la cuántica? Si es que los hay, si es que los hay. Porque fíjate, los físicos cuánticos que descubrieron la teoría cuántica, muchos de ellos eran místicos, eran filósofos y llegaron a conclusiones pues muy místicas, ¿no? Entonces, la mística, claro, siempre se caracterizó por ser una vía como de introspección para el conocimiento de uno mismo y para el conocimiento de la consciencia, a través de la introspección, a través de la propia consciencia, ¿no? La cuántica, al ser una teoría física, no deja de ser una teoría que está desarrollada a través de los métodos de la ciencia. Pero el punto clave aquí es, yo creo, que la cuántica, en mi opinión, mm, ha supuesto, para mí es la teoría más revolucionaria de la ciencia de todos los tiempos. ¿Vale? Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Pues porque por primera vez, yo creo, en la historia de la ciencia, eh, se pone sobre la mesa algo nuevo, que es que, que el observador, el propio experimentador, entra en escena. No se puede separar el objeto de estudio del sujeto que estudia, ¿no? Porque yo creo que quizá todos conocemos, ¿no? Que la influencia del observador cuando hacemos una medida. El problema de la cuántica es precisamente se llama el problema de la medida. ¿Qué pasa cuando se mide algo, no? Y entra en escena, por tanto, el observador, cosa que antes no había pasado. Antes podíamos describir la realidad física desde el punto de vista de un observador, pero ajeno como desde fuera, ¿no? Como contemplando las leyes de la física, de Newton, de la gravedad y todo esto, ¿no?
En cambio, con los experimentos cuánticos, no, eso no ocurre. De repente, el observador entra en escena. Y ahí se pone en evidencia que evidentemente, pues probablemente la consciencia hay que tenerla en cuenta. Y en ese punto es donde se podrían conjugar o unir la experiencia de la física y la experiencia de la mística, en ese sentido, ¿no? Después no sé si quizá a veces se abusa un poco del concepto cuántica, pues no lo sé, es posible que sí, pero creo que tenemos que hacerlo con fundamento y sabiendo qué es lo que de qué estamos hablando, ¿no? Yo siempre creo que es muy buena idea y yo siempre invito, ¿no? A que las personas que me preguntan y tal, pues puedan incluso estudiar, ¿no? Física cuántica o leer libros de física cuántica, ¿no? Y ver qué es lo que nos dicen, qué conclusiones se ponen sobre la mesa, a qué conclusiones se llegan. Entonces es muy interesante eso, sí, muy interesante. Entonces, Sí, bueno, pues ese es el desafío, ¿no? Yo creo. ese es el desafío, por eso digamos que gran parte de lo que nosotros estamos buscando hacer a través de este congreso es, si no ponerle nombre, porque una etiqueta muchas veces es un chaleco de fuerza, ¿no? Sí. Ujú. Sí darle como esta justa diferencia entre la parte de lo esotérico, místico, Ujú. cuántico, ¿no? Sí, sí, Que bien dijiste, parte del riesgo es empezar a utilizar todo esto de mm, tal manera que hagamos que el término se flexibilice tanto que sí, pierda sentido, ¿no? sí, Entonces sí, todo lo que no puede explicar es cuántico, ¿no? O sea, es puerta sí, 8. sí, efectivamente, es un cajón desastre donde se mete todo ahí y ya está, ¿no? Y eso es interesante, sí, saber remarcarlo, ¿no? Yo creo. Ahora, ahí te va una pregunta, porque todo esto lo vamos a trabajar en el Congreso. Ujú, La parte de la percepción es una parte fundamental que se vincula mucho al sistema de conciencia, que es este observar, darse cuenta, equilibrar, integrar, hacer ujú, una totalidad, ¿no? Una sí, especie como sí. de inteligencia muy sutil. La parte de la percepción de la energía se puede percibir. ¿Y con qué se percibe? Vamos a ver, sí. Sin entrar sin entrar a tratar de llegar a grandes estados místicos o de conciencia alterado ni nada, la energía se puede percibir en un sentido muy ordinario, como es por ejemplo el calor, ¿no? El calor es energía, al fin y al cabo. Entonces tú cuando sientes calor, estás notando la energía del calor, que no es otra cosa que el movimiento de las partículas, el movimiento, ¿no? De cómo se genera, ¿no? Claro, tendríamos que hablar entonces de diferentes tipos de energía, de diferentes niveles de energía. Desde la energía más física, más material, más ordinaria, a una energía más sutil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en yoga, ¿no? En yoga se habla en algunas ocasiones de los chakras, en muchas ocasiones. Es una parte fundamental de la tradición del Hatha Yoga, ¿no? Y hay probablemente hay todas unas tecnologías para poder experimentar, ¿no? Y para poder ser sensibles a todo eso, ¿no? A toda esa energía de los chakras que se mueve ahí, ¿no? El despertar de la conciencia, según el Hatha Yoga, implica un despertar de la energía Kundalini que está en la base de la columna y que se produce un ascenso a través de los chakras y que se percibe de una u otra manera, ¿vale? Entonces yo creo que se puede percibir, claro que se puede percibir, en la medida en que nos hacemos más sensibles al cuerpo y a todo en general, en la medida en que sabemos o empezamos a aprender a escuchar, a observar, a estar en silencio, pues nos hacemos más sensibles a todo ese tipo de energías. Evidentemente al calor todo lo notamos. Para eso no hace falta para eso no hace falta ningún entrenamiento, o el calor o el frío, vamos. Para eso no hace falta ningún entrenamiento porque es algo que nos viene dado, ¿no? Pero las energías más sutiles quizás sí requieren entrenamiento y para eso hace falta, yo creo, esa sensibilidad, quizá ese silencio. Sin silencio, claro, es más difícil percibir estas energías porque todos los demás estímulos nos la eclipsan, por decirlo así, ¿no?
Entonces necesitamos esos dosis de silencio importantes para poder abrirnos a todo eso, ¿no? Es lo que yo creo. Sí, sí. Sí, Fernando es físico, es especialista en mindfulness. De hecho, trae todo un desarrollo con estas dos sí. opciones, con estos dos temas, no opciones, con estos dos Vale. temas, más la parte de yoga, que es como Ah, para mí un 360 grados, porque tienes cuerpo, mente y espíritu. ahí tienes Y todo, claro. además, cuántica, ¿no? Y La además, base y de además, nuestra existencia. O sí, sea, digamos que hasta donde ha llegado la investigación humana ha sido, digamos, en términos de la física, hasta la parte de la cuántica. A la exacto. biología ha llegado a la microbiota y cosas así. Digamos que Mm. dentro de este proceso tú has dedicado gran parte de tu vida, si no es que toda tu vida, a estudiar esto. Creo que iniciaste cuando estabas en la universidad, antes de eso no estudiabas esto, fuera No de me eso acuerdo. es tu expertise. Sí. ¿Qué nos vas a dar en el Congreso? En el Congreso, bien. Por cierto, quedan 3 meses para el Congreso. 3 meses. 3 3 mesecitos. mesecitos. Es más, ahorita les voy a mandar la Sí, información para que puedan contactarnos e inscribirse. De verdad, si esto bien. está emocionante en pantalla, ahora imagínenselo en vivo o más en directo. Bueno, en el Congreso, mira, me interesa mucho, yo creo que me interesa mucho que las personas, tal y como estábamos diciendo ahora, tengan unas pequeñas nociones muy básicas de cuántica, ¿vale? En un sentido muy ortodoxo y muy científico, si quieres, y muy básico, pero yo creo que va a ser bonito porque intentaremos poner casos y ejemplos como muy de metáforas, ¿no? Que nos sirvan como metáforas para entender. Porque conocer, conocer las implicaciones de la cuántica mm, creo que puede significar también un cambio para las personas. Es decir, para mí lo supuso. Yo cuando entré en contacto con esta realidad, con la realidad de la cuántica, de la teoría cuántica, lo que suponía, lo que implicaba, pues para mí fue una revolución. Fue el motor que a mí luego me llevó, me indujo a seguir investigando por esa vía, ¿no? Entonces eso puede implicar ya un cambio de conciencia de por sí. Porque son paradojas que en el mundo ordinario no se dan. Entonces eso nos abre a otra realidad. Y al final a lo mejor podemos llegar a la conclusión, no sé si es una conclusión, pero yo intuyo que las cosas pueden ir por ahí, la conclusión de que de alguna manera nuestra mente, nuestra conciencia, opera, o se parece por lo menos mucho, al funcionamiento cuántico, por decirlo así. Y eso muchos físicos también ya lo decían, es decir, nuestra conciencia parece que rige o se rige según la mecánica cuántica, es curioso, ¿no? Entonces una cosa nos lleva a la otra, o nos puede llevar a la otra, a conocernos más y a conocer más nuestra mente también, ¿no? A conocer más los contenidos de nuestra conciencia para de alguna manera también ayudarnos a gestionarlo, claro. Que al final lo que buscamos aquí también, en cierta manera, es yo creo que ser más plenos, ¿no? Ser más felices, ser más auténticos, ¿no? Tener una vida un poco más rica. Y yo creo que a través de todo esto, pues yo creo que sí que podemos hacer nuestra vida un poco más plena, un poco más rica, un poco más, no sé, más integrada o más, no sé cómo podemos decir, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿eh? Entonces esa es mi Sí, idea, hacerlo muy sencillo, muy básico, muy directo, muy, no sé, ¿sabes? Con ejemplos sencillos y que la gente lo pueda entender. Y haremos práctica también, claro. Haremos algunas prácticas interesantes. Sí, es esa es vivencial la idea. también. Sí, sí, sí. 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 Pero además, dentro de las experiencias que hay en el Congreso, Mm, les explico a todas y a todos, hay una de las experiencias que puedes tener una charla uno a uno con Fernando. mm, Sentarte ahí y preguntarle, pues dentro de lo que tú quieras saber, preguntarle todo directamente. Entonces, de verdad, esto va a estar increíble. Ha sido un trabajo juntarlos en México en este año, un trabajo grande que implicó justamente ir a España a convencer. No, no, convencido ya estaba, nada más a chocar las manos, a tener exacto. un curso previo en Madrid.
con Fernando, con Joaquín Cámara, después nos fuimos a Chile con Katy, con Paola, con José Luis, y tomar a la gente que es de casa, a los amigos, a los compañeros, a todos los colegas sintérgicos que les denomino yo así, a Leobardo, que también nos está viendo, a mi comadre Aide, que seguramente se va a venir a asomar al congreso que le estamos esperando para completar justamente a todos los colegas sintérgicos. No se lo pierdan, de verdad, este congreso va a estar increíble. No sé si se pueda volver a repetir la experiencia, pero confirmados ya están todos los que están ahí, que están viendo en el congreso, están más que confirmados, ¿no? Entonces, hasta chilitos en nogada nos van a invitar, vamos a ir a Teotihuacán, vamos a hacer una serie de cosas bien interesantes para expandir conciencia. ¿Qué significa expandir conciencia? Expandir conciencia implica, creo yo, tener una mayor perspectiva de las cosas, tener una mente más ancha, más abierta, una mente que no sea tan estrecha, en la que puedan caber, en la que pueda haber una mayor comprensión también, creo, de las posiciones y de las posturas de los demás. Y eso ya es un punto de partida para que no haya tanto conflicto, ¿no? Como yo creo que hay hoy en el mundo en general, ¿no? Hay mucho conflicto, pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque tenemos una visión demasiado estrecha de las cosas y al tener una visión demasiado estrecha de las cosas, pues unos chocamos con otros. Entonces, en la medida que la perspectiva es más amplia, y eso es expandir conciencia al final, pues uno es más comprensivo, uno puede entender dónde está el otro, dónde está, en qué lugar, y aunque aparentemente no esté de acuerdo, de alguna manera lo puede comprender, y eso puede hacer que todo ese ruido, que a veces es un ruido muy mediático y de choque y de confrontación, pues que no se inicie, ¿no? Toda esa rueda que siempre va en aumento, ¿no? Entonces eso sería expandir conciencia. Expandir conciencia me has preguntado, ¿verdad? Sí, Sí, expandir conciencia. Y claro, ¿por qué no? ¿Por qué no tener en una meditación, por ejemplo, puedes tener una expansión de conciencia, pero no solamente en una meditación, a lo mejor también en una experiencia mientras estás contemplando algo, mientras estás en un lugar especial, por ejemplo, ¿no? Como tú has hablado ahora, ¿no? En Teotihuacán o en otros lugares. En México hay lugares maravillosos, bueno, en todas partes hay lugares maravillosos, ¿no? Pero en México hay muchos lugares en los que probablemente se puede acceder a eso, ¿no? A tener una conexión profunda podemos decir, con la realidad, con la totalidad. En la, claro. en la naturaleza puede ocurrir también, ¿no? Sí, sí, es así. Y dentro de todo este proceso, adivina qué, Fernando. ¿Qué? Uno sale ganando, Siempre, claro. salimos ganando. ¿Por qué? Porque no es un proceso en donde, digamos, cuando vas a una serie de conferencias, te queda la información Mm, aquí, te queda, pero no hay mm, aplicación. Lo que estamos buscando ahora es este proceso de aplicación de que nosotros nos llevemos la experiencia para, y creo que tú estás también de acuerdo conmigo, la situación de la experiencia es tan profunda que si tú tienes la información y tienes la experiencia, es mente-corazón, entonces puedes integrar una estructura claro, mucho más completa de tu mundo, de tu realidad. claro. Claro, la experiencia crea la experiencia crea una marca. Es un surco que se genera y que queda ahí, ¿no? Queda ahí. Sí, Y eso puede hacer que en el futuro, pues, todo eso se pueda repetir o pueda seguir ayudándonos para crecer, ¿no? Es así, es así. La eso. experiencia es como una gota de agua que cae en un terreno y genera un surco, ¿sabes? Y luego cae otra gota y genera otro surco, y luego otra gota y va generando un surco cada vez mayor. Para mí la experiencia es eso, la experiencia es abrir un sendero, ¿sabes? Es como abrir un sendero en la selva o en un terreno inexplorado
que hace que luego sea más fácil también seguirlo o recorrerlo después. Va un poco por ahí, ¿no? La cosa. No, Sí, pues sí. esto va a estar increíble. Pues Increíble. Sí, 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 sí. los Sin invito, duda. Totalmente. Invitados todo el mundo. las invitamos. Va a haber dos opciones, la presencial, Ciudad de México, Linda Vista, y la a distancia, que vamos a generar hipercampo. El hipercampo es este campo en donde todos nosotros nos movemos y estamos en total y absoluto vínculo, en total y absoluta vinculación. Pues muchísimas gracias, Fernando, gracias por este en vivo. El día de hoy me encantó ver que nos acompañaron personas que van a estar en nuestro congreso, Tania Negrete, va a estar Paola, que también nos estuvo acompañando en este en vivo, Leobardo Peña, Aide Flores, que también es muy probable que esté aquí en vivo, y muchas más personas que se están anexando para esta enorme experiencia. Por favor, compartan la información, digamos, regeneren este enorme grueso, este enorme vínculo para poder todos juntos, todas juntas, poder entrar en experiencia. ¿En experiencia de qué? En experiencia de aprendizaje y de expansión. Muchísimas gracias, Gracias. Fernando. Muchas Gracias a gracias a todas ti. y a Gracias a todos. todos. Chao, Cuídense chao. mucho. Hasta Bye, pronto. bye. Chao, chao, chao.